Padre Celestial, hoy estamos delante de ti, de tu presencia, dándote toda gloria, toda honra y toda alabanza, primeramente pidiéndote perdón por el cual te ofendemos. Ayúdanos a hacer todo conforme a tu voluntad. Te lo pido, te lo suplico. Muchas gracias, te adoro, te glorifico, Padre Celestial. En ese momento en donde estás, adórale y glorifícale por el gran acto de amor que hizo en aquella cruz, por morir en aquel madero y darnos esa gran bendición de poder tener esta salvación. Padre, te adoro y te glorifico porque no hay nadie como tú. Cada día necesitamos más de ti, de tu presencia, porque sin ti nada somos. Tú eres lo que le da sentido a nuestra vida. Tú eres lo que marca nuestra vida, Padre Celestial. Muchas gracias porque tú nos has escogido, Padre Celestial, desde el vientre de nuestras madres, Padre Celestial. Y has dado un propósito a nuestras vidas. Te adoramos y te glorificamos, Padre. Muchas gracias por todo, por tu amor, por lo que haces cada día por nosotros, porque sin ti nada somos. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el precio del pecado sobre. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria.
Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el signo del vivo está, del vivo está. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia. Y hoy tu pueblo se levanta a adorarte, a bendecirte y a exaltar tu nombre. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Cristo viene ya. Creemos en que tú vendrás por tu pueblo, Jesús. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Cristo viene ya. Gracias, Jesús, porque sabemos que en tu presencia somos libres y porque tú, Dios, te entregaste por nosotros. Volveremos cantando, Volveremos cantando. volveremos saltando, Volveremos saltando. volveremos con gozo, Volveremos con gozo. volveremos gritando. Viene ya Mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Cristo, viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Amén. Buenos días, ¿cómo están mis amados? ¿Cómo están mis hermanos?
Hoy es un día supremamente especial. Hoy es un día para escuchar la palabra de Dios, para estar así como están ustedes ahorita ahí, regocijados, en familia, escuchando esta palabra que vamos a tener ahí, que vamos a compartir hoy. Mis amados, Dios les bendiga en este día. Que el Dios Todopoderoso me los tenga en gran bendición, guardados, protegidos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que traigo para hoy, para ustedes, es la continuidad del libro de Santiago. Hemos venido estudiando sistemáticamente el libro de Santiago. Hoy vamos a ver el capítulo 4, entre el versículo 1 y el versículo 10. El tema lo he titulado Amigos del mundo y enemigos de Dios. Vamos a ver por qué ese título y por qué Santiago en esta ocasión nos está hablando de esa manera. Recordemos, como hemos venido diciendo a través de la lectura del libro de Santiago, que Santiago es pastor de la iglesia de Jerusalén y se dirige a los hermanos de la congregación a una manera de exhortación, en la forma como él está hablando, pero está utilizando calificativos fuertes dentro de la iglesia y hablándoles de una manera bastante confrontadora. Recordemos que la epístola de Santiago está dirigida directamente a la iglesia de Jerusalén y para nosotros hoy a nuestra congregación. Esto no va para la gente que no conoce del Señor, es a nosotros, a los que ya tenemos un conocimiento en Él. Pero lo está haciendo de una manera confrontadora, pero con mucho carácter, porque el carácter no se puede perder. Dios moldea nuestro carácter y eso lo sabemos. Y Santiago lo hace con un carácter muy espiritual, como líder espiritual de la iglesia de Jerusalén. Él, ¿por qué nos escribe esto Santiago y qué es lo que nosotros entendemos en estos 10 versículos que vamos a compartir? A manera de introducción yo quiero decirles que no puede dejar lo que él presenta en la carta de Santiago. Él no puede dejar que en la iglesia se comporten de una manera absurda entre hermanos de la fe, pero esa forma de actuar entre ellos, ¿por qué es absurda? Porque no están mostrando que realmente el Señor está entronado en ellos, que el Señor está en su corazón. Ahora recordemos que la carta de Santiago no es tan doctrinal. La carta de Santiago es más bien escrita para un comportamiento moral, para una parte ética, para una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Y que debe haber en cada uno de ellos y que debe haber en cada uno de nosotros en este momento. Aquellos que realmente somos verdaderos creyentes. Y si no lo estamos haciendo de la manera correcta, bueno, hoy es un día para que nosotros nos pongamos a pensar cómo debemos ser nosotros dentro de la congregación. Y esta epístola, como la hemos venido hablando, nos habla realmente de eso. Lo cierto es que hoy, en estos tiempos en que hablamos de mucha prosperidad, en que hablamos de muchas cosas materiales, hoy en día las predicaciones que la mayoría quiere recibir dentro de las iglesias, no quieren una predicación que sea diciéndoles cómo se deben comportar, sino que quieren una predicación. Dentro de las iglesias quieren una predicación, quieren que se les exponga una palabra que realmente les hable más de cómo recibir cosas materiales, o también de cómo recibir las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros, pero sin muchos requisitos. Y eso no es lo que Dios realmente está diciéndonos. Nosotros hoy estamos tomando el Evangelio, las personas hoy toman el Evangelio de una forma muy liviana y con doble moral. Es decir, dentro de la iglesia soy una cosa, me muestro dentro de la iglesia de una manera diferente, pero afuera ya lo estoy haciendo totalmente distinto. Ahora, recordemos que, nuevamente les digo, la carta de Santiago es para la congregación dentro de nosotros, y aún dentro de la iglesia se ve una doble moral, porque le hablamos al hermano de una manera diferente cuando lo tenemos enfrente, pero tan pronto da la espalda, qué tristeza, ¿verdad? Las cosas cambian, ya hablamos de una manera totalmente diferente. Solamente en estos 10 versículos que vamos a leer ahorita, solamente en esos 10 versículos, nosotros encontramos 15 características
de un miembro de la iglesia, mire usted, de un miembro de la iglesia que no ha soltado todavía las cosas que trae de afuera. Está convertido y puede llevar muchos años dentro de la congregación. Pero 15 características, no vamos a hablar específicamente de las 15 características, pero ustedes las van a ver a través de la lectura y a través de la exposición que vamos a hacer en el día de hoy. Y aunque no las hayan soltado, hay otros todavía que apenas están tratando de soltarlas o que no quieren soltarlas, porque no se quieren dejar moldear por la pureza del Espíritu, por la pureza de la palabra. Es decir, no hay una verdadera conversión como creyentes, no hay una verdadera intención de la salvación. Somos cristianos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, tal vez oramos, pero ¿será que realmente estamos convertidos? ¿Realmente le estamos apuntando nosotros a la salvación? Que es lo más importante para nosotros, es lo que más nos debería importar, y hacer todo de la manera que le apuntemos siempre a eso. Entonces pareciera que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz pasara a un segundo plano, porque no hacemos lo que realmente Él nos está pidiendo que hagamos, y vivimos, o viven algunos hermanos engañados con ellos mismos, viven engañados con los hermanos también, con los hermanos de la fe, en la forma como se están compartiendo, cómo se están comportando, perdón. ¿Y saben por qué? Por las disputas, por los conflictos que mantienen, porque a toda hora la intención de su corazón no es la mejor intención hacia los demás. Yo te invito que vayamos ahora a la lectura. Con esto que ya, este preámbulo, yo te invito que vayamos a la lectura de capítulo 4 del libro de Santiago. Capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la dirección del Espíritu Santo. Santiago capítulo 4. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibes, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Miren lo que dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Señor, qué bueno eres, Padre. Y en el nombre de Jesús, oh Dios amado, en esta hora, yo te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender esta porción de la palabra
que hoy vamos a compartir. A ti te doy gracias por este espacio que nos permites en el día de hoy. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, estando allá en cada hogar, en cada lugar, donde están mis hermanos, reunidos en familia, que todo aquel que escuche, oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que seas tú tomando el control total de todo cuanto hablemos, de todo cuanto escuchemos y de todo cuanto apliquemos en nuestras vidas, y que nos lleve a un mejor entendimiento de hermanos de la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una primera pregunta que sería bueno que nosotros la miráramos. ¿Qué nos hace a nosotros amigos del mundo y enemigos de Dios? ¿Cómo así que la carta nos está diciendo que nosotros tenemos que ser enemigos del diablo? Tenemos que ser amigos de Dios, y que tenemos que hacer las cosas correctas como Él nos las manda para realmente ser amigos de Dios. Bueno, hay una primera pregunta, y es: ¿qué nos hace amigos del mundo y enemigos de Dios? Miremos algo para empezar. Lo primero es que las disputas y las peleas entre cristianos nos hacen amigos del mundo, porque estamos haciendo tal cual como hacíamos antes de conocer del Señor. El versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago nos está haciendo una pregunta que nos lleva a una respuesta totalmente positiva, y es que esos pleitos y esas guerras vienen del interior de acá, de cada uno, por causa de los deseos egoístas que siempre están librando una guerra en el interior de cada persona. Egoísmo es lo primero. Esas disputas y esas peleas vienen primeramente de ahí, y es lo que nosotros debemos entender en el día de hoy. La respuesta no es de guerras externas, no son guerras externas. La respuesta que está dando Santiago y lo que nos está enseñando la palabra es que son internas, vienen de nosotros mismos, de donde tiende a predominar el mal sobre el bien. Porque sin una conversión real y verdadera en Cristo es imposible dominar los malos deseos. Es imposible que nosotros dejemos de tener esas guerras internas si no hemos sido verdaderamente transformados, si no hemos sido verdaderamente convertidos. Y esos mismos deseos que nosotros tenemos en nuestro interior, que esos deseos que son egoístas, esos deseos que son por pleitos entre nosotros, que nos llevan a los pleitos entre nosotros, esos mismos deseos nos llevan a nosotros a opacar a los demás. Es decir, lo mío es lo que más importa, mi ministerio es el que más importa, yo trabajo por lo mío, el resto no me interesa, como si no fuéramos un solo cuerpo. Pero esos desacuerdos y esos disgustos que existen entre hermanos vienen por las pasiones internas que hay en nosotros. Cuando la palabra nos está hablando a nosotros de miembros, se refiere a los sentimientos y a las emociones. No está hablando a otros miembros, no, se está hablando de nosotros. Mire lo que dice la palabra, y lo dice muy explícito. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, vuestros, o sea, míos, mis miembros. Recuerde que veníamos hablando que tenemos un miembro tan pequeño que se llama lengua, que contamina todo el cuerpo. Entonces, y que ese miembro, esa lengua, no se maneja sola, la manejan las emociones, la manejan los sentimientos. Nosotros somos los que hablamos cuando no hay un control.
Y ese descontrol de lo que nuestra boca dice es de aquí, es del corazón. De ahí viene. Entonces, no es exactamente los miembros de afuera, somos nosotros mismos. Cuando habla de vuestros miembros se refiere a los sentimientos y a las emociones que nos llevan a tener esos malos deseos. Nosotros no somos capaces con esos malos deseos de dominar el egoísmo y la maldad que desarrolla nuestra mente. Es una lucha interna que nosotros tenemos. Es una lucha de querer siempre estar por encima de los demás, sabiendo que todos somos iguales delante de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 9 nos recuerda que no debemos hacer acepción de personas, que nosotros debemos tratar a todo mundo por igual y que tratemos a los demás con el mismo amor que nosotros nos tratamos. Las guerras con otros hermanos no nacen en los otros hermanos, nacen en nosotros mismos. Cuando yo tengo un pleito con otro hermano, no nació la guerra en él, no nació el pleito en él, nació en mí. Eso para que nosotros aprendamos que los pleitos y las guerras no nacen en otros, nacen en nosotros mismos. Cada día hay más maldad en la tierra. Cada día hay más maldad en la tierra. Jóvenes acabando con su vida. Hogares disfuncionales. Niños que no tienen un futuro. Y todo por nuestro propio egoísmo. Al pensar que lo nuestro o que los nuestros son más importantes que los demás. Y todo esto es porque se actúa sin Cristo en el corazón. Todo esto es porque llevamos pleitos, chismes, murmuraciones, envidia constante en nuestro interior. El otro punto que vamos a mirar es ¿por qué nos hacemos nosotros enemigos de Dios? Y es la codicia y la vanidad. Versículos 2 y 3 nos dicen: codiciáis y no teméis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La palabra nos lleva a nosotros a entender que por envidia se quiere tener de todo, que tiene el hermano, que tiene aquel, que se puso, que trajo puesto, en que llegó hoy, ayer tenía bicicleta, hoy tiene moto, mañana tiene carro, y una cantidad de cosas que empiezan a calcomer a los otros hermanitos que están ahí dentro de la misma congregación. O si el otro lo pusieron a compartir, porque a él, porque al otro lo pusieron a liderar, porque es una cantidad de cosas, y eso se llama envidia. Eso se llama envidia. Entonces, nosotros por envidia queremos tener de todo. Y cuando no se consigue lo que nosotros deseamos, o las cosas no nos salen como se quiere, aparece ese viejo yo, ¿no? Ese que pensamos que habíamos dejado atrás. Vuelve otra vez a resurgir. Y aparece eso. Y empezamos a hablar, y empezamos a carcomer, y empezamos a mirar cómo hacer para que el hermano lo aplastemos, para que el hermano no surja como viene surgiendo. Entonces, y es ahí donde aparece esto que dice la carta, y es que hasta nos matamos entre nosotros mismos, literal, y promovemos la guerra. Y le digo una cosa, que personas así, con esa envidia, no obtienen absolutamente nada de parte de Dios. Aunque crean que se lo están pidiendo al diablo, cuando hacen una oración, como nos está diciendo el texto, que pedimos pero no sabemos pedir. Entonces, aunque pensemos, o aunque piensen de que se le están pidiendo a Dios, se le están pidiendo es al diablo, inconscientemente.
pero lo están pidiendo por la misma forma de actuar, porque estás pidiendo algo que realmente no es necesario para ti, porque estás pidiendo algo porque se lo has visto a otra persona, porque se lo has visto a otro hermano. No lo estás haciendo realmente para ti, para edificación o porque tú lo necesitas. Y una cosa sí debe quedarnos muy en claro a nosotros hoy, y es que Dios no atiende una oración egoísta. Dios no atiende una oración egoísta. La Biblia nos dice a nosotros que pedimos mal, porque pedimos por vanidad, pedimos por envidia. Nosotros escuchamos a las personas, me imagino que usted tal vez lo ha dicho, lanzar expresiones, ¿no? Que dicen, si Dios me diera una bendición, me compraría tal cosa. Una, puede, otra. Si Dios me diera mucho dinero, me iría a pasear por el mundo y descansaría. Otra. Si me diera una bendición grande, no trabajaría más y viviría sabroso. Ahora, ¿quién te dijo a ti que Dios da para vanidad y deleites? ¿Quién te dijo, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios te va a dar a ti para que tú te vuelvas perezoso, para apoyar tu pereza? ¿No? Lo que sí debemos saber nosotros es que Dios bendice al que trabaja para Él. Al que trabaja para Él. Al que se esfuerza por obedecerle. Eso ya es diferente. Y no necesariamente en lo material. No necesariamente. Por eso la palabra nos dice a nosotros que busquemos primeramente el reino de Dios. Es decir, trabajemos a Él, vayamos donde Él, busquemos ese reino. ¿Y sabe qué va a pasar con esas cosas materiales? ¿Sabe qué va a pasar con eso que tú estás queriendo? Eso viene solo. Eso viene solo. Primeramente trabajemos para el reino de los cielos. Primeramente trabajemos para el Señor, que eso viene solito. Todas esas cosas que tú estás pidiendo, que tú estás queriendo, claro que sí, las puedes pedir, pero primero debes trabajar en el reino de los cielos. Lo mejor que nosotros podemos pedirle a Dios es que nos llene de su Santo Espíritu para que podamos trabajar en la obra de Cristo, para que podamos servirle a Él sin condiciones, que demos, ojo con esto, fruto como buenos siervos, como buenos esclavos del Señor, como buenos trabajadores del Señor, como buenos obreros. Eso es lo más importante, pedirle para que el Señor nos dé en toda nuestra humanidad un entendimiento suficiente para saber qué es lo prioritario en nuestras vidas. Podemos hacer muchas cosas, pero Dios necesita su espacio, Dios necesita su lugar. Dios nos ha dado una vida, la podemos disfrutar, claro que sí, pero ¿dónde está el servicio al Señor? Entonces, cuando pedimos mal, pedimos por envidia, pedimos por egoísmo, no pedimos lo que realmente necesitamos. Ahora, tú te podrás preguntar, o te estarás preguntando, entonces no podemos pedir cosas materiales. Vayamos a la palabra para responder esa pregunta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 21. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículos 21. Vamos a ver 21 y 22. Mira lo hermoso que es el Señor. Dice la palabra de Dios: amados, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si tú sabes que estás haciendo las cosas bien, si en tu conciencia sabe que estás haciendo las cosas bien, o sea, aún tu misma conciencia no te está llamando la atención, no te está reprendiendo, no te está reclamando porque no estás haciendo las cosas bien. Si nuestro corazón no nos reprende, ojo con esto, mire lo que dice. Capítulo 3 de Primera
carta de Juan. Estamos en el versículo 21. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La envidia, los pleitos, las peleas, el egoísmo, ¿eso es agradable delante de Dios? No. Ahora, ¿podemos pedir cosas materiales? La respuesta, ¿cuál es? Sí. Sí podemos pedir cosas materiales. Claro que sí. Pero no por vanidad, ni para placeres, ni para derrochar en diversión. Podemos pedirlas. La palabra es clara. Cualquier cosa. Pero si el corazón no nos reprende, la vamos a recibir cuando se la pedimos al Señor. Algo que debemos recordar como cristianos nosotros es que Dios se manifiesta en lo cotidiano. Por ejemplo, el respirar. Oye, no te está costando absolutamente nada respirar. Pero si tú dejases de respirar, tendrías que hacer como algunas personas que tienen que mantener oxígeno y deben pagarlo, o a través de un medio de salud, pero tienen que pagarlo. Eso cuesta. Y cuando estamos así, allá donde tú estás, respira. Mira qué sabroso es. No nos cuesta absolutamente nada. Dios se manifiesta desde ahí, desde el momento en que tú abres los ojos. ¡Wow! Tú puedes ver la creación, tú puedes ver lo que está a tu alrededor. Dios está manifestando con eso. Te puedes mover, puedes caminar, puedes hacer tantas cosas que muchísimos no pueden hacer. Dios te está dando a ti bendiciones cada día. Pero ¿sabe qué nos pasa? Que nos interesan a veces más lo material que lo que Dios ya nos ha puesto a nosotros, con lo que nos ha hecho, con lo que nos está formando. Qué cosa tan hermosa es tener a Cristo en nuestro corazón, tener el gozo de saber que estamos en Él, y vivimos pensando en otras cosas. El texto nos lleva a nosotros a entender que todo lo podemos pedir, tanto en lo espiritual como en lo material, pero que no lo recibimos porque realmente no lo hacemos con sabiduría, no pedimos con la sabiduría que Dios nos da. Y Romanos capítulo 8 versículo 26 nos da a nosotros una claridad de esto, y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mira lo que dice la palabra. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, de una manera que tú no puedes entender, de una forma que tú no puedes entender. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, cuando la llenura del Espíritu está en nosotros, cuando nosotros primeramente vamos delante del Señor pidiendo que el Espíritu nos ayude en esa oración, nosotros puede que con la boca digamos algo, pero el Espíritu sí sabe realmente lo que nosotros queremos pedirle a Dios, porque a veces lo pedimos de la manera incorrecta. Y Dios conoce el secreto de nuestros corazones. Podemos pedir a Dios para dos cosas verdaderas. La primera, lo espiritual, pero para conocimiento y para sabiduría. Lo segundo, lo material, pero todo lo material que nosotros pidamos es de lo que realmente tenemos necesidad. Mi amado hermano, yo te quiero decir algo hoy. Dale gracias a Dios cada día por el alimento que pone en tu mesa. Dale gracias a Dios cada día por el abrigo que te da, por ese techo, por la ropa que tienes. Dale gracias a Dios. Y con ser agradecido vendrán muchas cosas, porque primeramente tenemos que ser agradecidos. Jamás reniegues de lo que Dios tiene en ti. En cuanto al espiritual, se puede cometer el error también cuando pedimos, de pedir conocimiento y sabiduría, pero no para predicar solo el Evangelio
y la salvación, sino para gobernar o para imponerse sobre los demás hermanos. Y eso no está bien. No está bien. Nosotros no podemos predicar de cualquier manera. Nuestra lengua no puede hablar de cualquier manera. Nosotros no podemos hablarle a un hermano de cualquier manera. Eso nos lo explica a nosotros Santiago, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y ya lo hemos visto. Al no poder refrenar nosotros nuestra lengua, se hace evidente que la sabiduría no viene de parte de Dios, sino del diablo. Es decir, se pide conocimiento para alimentar la vanidad y el orgullo, no por causa de Dios y para la enseñanza al prójimo que está escuchando, sino por vanidad y por orgullo. También en lo material podemos cometer errores al pedir alguna cosa. Y no lo hacemos. Cometemos el error cuando no lo hacemos por amor a Dios, por amor a la obra, por amor a las cosas, sino por causa de la misma vanidad. No estamos pidiendo nosotros para seguir trabajando en el reino, para aportarle al reino, para expandir el reino de los cielos, sino que se pide algo sencillamente por vanidad, y a Dios no le gusta eso. No es la manera correcta como nosotros debemos pedir. Otro punto es el adulterio espiritual, el que nos hace amigos del mundo y enemigos de Dios. Amigos del mundo y enemigos de Dios. Y ese adulterio espiritual debemos evitarlo a toda costa. El versículo 4 inicia diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es importante que nosotros rompamos los compromisos con el mundo. ¿Qué compromiso tiene el mundo que te aleja del compromiso que realmente tienes tú con el Señor? Un adulterio espiritual es romper la promesa de amor y de servicio a Dios. Esa que tú has hecho más de una vez, pero que nunca la has cumplido. Hay un adulterio espiritual ahí. Y eso se presta para los engaños del diablo por amor al mundo. Es una naturaleza carnal. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo con eso. Versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo te aborrece. Por eso el mundo nos aborrece. Críticas van y vienen. ¿Cuántas veces no nos han criticado? El mundo aborrece al cristiano. Y el cristiano debe aborrecer al mundo con lo que tiene el mundo. No las personas allá, no las almas que debemos ir por ellas, sino la forma como el mundo se está manejando. Debemos aborrecerlo y obtendremos mejores cosas del Señor. Aunque a nosotros nos aborrece el mundo, pero no es recíproco, no es que lo vamos a hacer por rencor, no, es porque las cosas del mundo a nosotros no nos convienen como verdaderos cristianos. El versículo 6 del capítulo 4 de Santiago dice: Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no solamente aborrece la idolatría, sino también el orgullo. Pero a los humildes y a los que se humillan les da gracia en abundancia. Y a obtener esa gracia en abundancia de parte de Dios es que nosotros debemos humillarnos delante de Él y estar siempre agradecidos por lo que nos da, constantemente. ¿Y sabes por qué? Porque Jehová, Dios es excelso, Dios es fino, Dios es maravilloso y Él atiende al humilde. ¿Sabe qué hace con ese altivo, con ese que es orgulloso? Lo mira de lejos.
Si tú no quieres que Dios te mire de lejos, sé humilde, humíllate delante de Dios, sé agradecido. Nosotros debemos ser agradecidos todos los días con las cosas que Dios nos da y saber pedir, diferenciando lo material que necesitamos de lo material que no necesitamos, y de lo espiritual que necesitamos para la edificación y trabajar en el cuerpo de Cristo, a aquello que pedimos a manera de ser espiritual, pero que realmente lo utilizamos para otros fines, para que haya peleas y rencilla entre nosotros, entre los cristianos, en el pueblo de Dios. Mis amados, hay que comenzar cada día conscientes de que se está librando una guerra incansable contra las pasiones, contra la vanidad, contra el orgullo, pasiones que nos alejan de la presencia de Dios, que nos hacen amigos del mundo y enemigos de Dios. Pero hemos mirado todo lo que nos aleja. Ahora, ¿qué nos hace realmente amigos de Dios? Versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios es sujetarse, someterse a Dios es estar sumiso, es obedecerle, eso es someterse a Dios. Cuando la palabra nos habla a nosotros de resistir al diablo para que se aleje, es pararse en contra del diablo, oponerse, contradecirle con lo que él nos está colocando enfrente. Se utiliza la palabra griega ansistemi, y eso quiere decir pararse en contra, oponerse, contradecir. El diablo solo nos pone a nosotros tropiezos y tentaciones que nos alejan del propósito de Dios. Si nosotros evitamos las tentaciones, si se evitan las tentaciones, se está demostrando el nivel de fe y el temor a Dios. Cuando las evitamos, nos estamos preparando cada día más para cumplir nuestra misión como cristianos, con ese propósito que Dios ha puesto en nosotros. El Señor, en Mateo capítulo 4, en el versículo 1, la palabra nos muestra a nosotros que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso le dio más fortaleza a nuestro Dios. Eso nos da a nosotros una enseñanza que si el Señor pudo resistir durante esos 40 días todas las tentaciones que el diablo le colocaba para ir a cumplir un excelente ministerio que a nosotros nos tiene hoy aquí delante de Él, nos está diciendo que nosotros también podemos resistir a las tentaciones que el diablo nos coloque. Y resistiendo al diablo, nos estamos preparando cada día más para cumplir nuestro ministerio. La palabra de Dios dice en el versículo 8, capítulo 4 de Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, dice la palabra, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos está diciendo que para ser amigo de Dios debemos, primero, acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Otro, limpiar las manos, es decir, limpia tus acciones. ¿Cómo estás actuando tú? Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo estás actuando? Otra, doble ánimo, es decir, hombre, no seas vacilante. Es que esta vez sí, la otra vez no. Debe ser constante. No puede ser de doble ánimo delante del Señor. Y otra es purifica el corazón, es decir, la mente, el pensamiento. Se utiliza la palabra corazón figurativamente. Corazón es mente, corazón es nuestro pensamiento. Ahí nace todo lo que nosotros podamos hacer, bueno o malo, delante del Señor. Y el Señor nos manda que nos purifiquemos. Si leemos el versículo 9, vamos a mirar otra cosa
que el Señor quiere que hagamos nosotros para ser verdaderamente amigos de Él. Dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué afligirnos delante de Dios? Para purificarnos nosotros, para sacar todo lo que nos estorbe, quitando todo aquello que nos está molestando para cumplir la obra de Dios, para ir ese tiempo que le hemos dedicado a hacer las labores que Dios nos manda hacer. También debemos afligirnos delante de Dios. ¿Sabe para qué? Para darnos cuenta de lo miserable, de lo pequeño que somos delante del Creador, y que no podemos ir delante de Él exigiéndole absolutamente nada, porque no merecemos nada. Todo lo obtenemos por la gracia y por la misericordia de Dios. Cuando nos habla de que nos lamentemos, de que lloremos, es decir, que lo que nos gusta y nos alegra a nosotros, pero no a Dios, nos haga sentir mal y tristes. Esa vanidad y ese orgullo que a nosotros, que a ti, que a todos nos gusta, la dejemos, que no la podemos tener, porque a Dios no le gusta y no le agrada. Dice el versículo 10, otra sugerencia que nos da Santiago. Dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La mejor forma de resistirle al diablo, de no hacerle caso a sus tentaciones y a esos tropiezos que Él pone, es humillarnos delante del Señor. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Es decir, no es cuando nosotros querramos. Demos gracias cada día. Seamos amigos de Dios. Que el Señor en su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es correcto. El kairos de Dios es espléndido. No es en nuestro tiempo, no es cuando nosotros querramos. Y Él, cuando llegue el tiempo, cuando Él vea que estamos perfectamente preparados, que estamos haciendo su obra, que estamos humillados delante de Él, que estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios, cuando nosotros estemos así, Él nos va a exaltar. Pero cuando Él quiera, cuando Él diga, sin que nosotros tengamos que humillar a nadie, sin que nosotros tengamos que tener pleitos, sin que nosotros hagamos guerras internas, sin que nosotros estemos con esa envidia, con esas pasiones, esos deseos que realmente no le agradan a Dios. Cuando nosotros dejemos eso, entonces Dios va a exaltar. Dios es el que exalta. Nosotros no podemos en ningún momento creer que somos fuertes y que somos capaces, que podemos hacer las cosas solos, que podemos abandonarla nosotros. No, debemos someternos al señorío de Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Es la única manera. Mis amados hermanos, este texto nos ha enseñado a nosotros, en estos 10 versículos del capítulo 4 de Santiago, que las guerras vienen por causa del egoísmo, por causa de la envidia, que es por eso que la palabra de Dios nos anima a nosotros a ser humildes y amar a Dios. Nosotros debemos pensar que si morimos a ese viejo yo, entonces estaríamos resucitando en una vida nueva, en un hombre nuevo, así como Cristo nos ha enseñado. Morir a ese viejo yo y sacar una nueva vida en Cristo. Señor, yo te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo y te bendigo, Dios.
Te doy gracias por la palabra que hoy nos has puesto, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a entender, Señor amado, lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a evitar la envidia, los celos, las contiendas, el egoísmo. Ayúdanos, Señor, a pedir las cosas que realmente necesitamos en lo material. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos con eso que tú cada día nos das. Ayúdanos a pedir, Señor amado, en la parte espiritual lo que realmente necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Que no pidamos conocimiento, que no pidamos sabiduría para imponernos sobre los otros, para causar rencillas. En nuestros miembros, Señor, hay un miembro tan fuerte, tan grande, que leuda todo el cuerpo. La lengua, Señor, la manera de hablar, la manera de expresarnos. Señor amado, te pido, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a humillarnos cada día más delante de ti. ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo seríamos nosotros, Dios, si nosotros no te obedecemos? ¿Qué sería de nosotros si nosotros no nos humillamos? Señor, trae la unidad a tu iglesia. Trae, Señor, la unidad entre hermanos. Pero, Señor, límpianos y quítanos todo lo que nos estorbe a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y haznos cada día agradecidos, oh Dios, contigo y con lo que tenemos. Amén y amén. Mis amados, que esta palabra haya sido de bendición, que esta palabra haya sido de exhortación para cada uno de ustedes. A mí me confronta esta palabra. Ahora debemos cambiar el estilo de oración que nosotros llevemos delante de Dios. Cambiemos la forma de oración. Seamos más agradecidos con Él. Humillémonos. Yo te invito a que cada cosa que le pidas a Dios, te preguntes si realmente Dios está de acuerdo con eso. Y la mejor manera de hacerlo es que si tú le estás pidiendo algo a Dios, si tú tienes un proyecto delante de Dios, piensa si eso te está alejando del propósito que Dios tiene para ti en tu vida. ¿Quieres saber si algo que estamos pidiendo está dentro de la voluntad de Dios? Analiza lo que estás pidiendo y si eso te va a llevar lejos de la presencia de Dios y va a quitar el tiempo para Dios, no viene de parte de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los amo en el amor de Cristo. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Chao, mis amados. Bendiciones. Y espero que nos podamos ver muy pronto en el nombre de Jesús. Dios le bendiga grandemente.